Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda mesa de hoy a la tarde de Deporte, Corazón y Arritmias, en concreto Deporte y Arritmias. La doctora Boraita, yo soy el doctor Martínez Alday. Copresentamos esta mesa y vamos a dar paso, que espero que sea tan buena como la anterior, y vamos a dar paso al primer ponente, Antonio Aso, que nos va a hablar de efectos proarrítmicos del deporte, recomendaciones en pacientes con arritmias o con cardiopatías arritmogénicas. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias a la organización, Araceli y Chules, es un placer estar aquí. Estos son mis conflictos de intereses, si los hay, ninguno en esta charla. En Irlanda hay un dicho que se habla de que un whisky es poco, 2 whiskies es mucho y 3 whiskies vuelve a ser poco. En el deporte sucede algo parecido, porque conforme uno empieza en el deporte recreacional, uno comienza esa actividad, va mejorando sus marcas, la autoestima, etcétera, va haciendo que cada vez uno quiera cada vez más. Los efectos fisiológicos del deporte, de la adaptación cardiovascular y sus efectos saludables son bien conocidos, no vamos a insistir para nada en ellos. Los efectos potencialmente deleterios de ese círculo vicioso, cuando empieza a transformarse en círculo virtuoso del ejercicio extremo a través de diversos mecanismos, son especulativos, pero son también claros y son el objeto que vamos a tratar en esta presentación. Es proarrítmico, en efecto, en determinados supuestos realizar deporte, pero también es muy proarrítmico el visualizarlo, el verlo, como se muestra en este gráfico, en el que se observa la incidencia de eventos cardiovasculares, principalmente eventos coronarios, incidencia de arritmias graves y descarga de desfibrilador en el área de Múnich, en Alemania, durante la realización del Mundial de Fútbol 2006. Y se ve claramente cómo en los días que había partido de Alemania y partido decisivo, la tasa de este tipo de eventos era muy alta. Eso quiere decir que, aparte de estos mecanismos que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, pues hay también un factor fundamental, que es el sistema nervioso autónomo, que incide tanto en la práctica como en esa visualización, entre comillas, si me permite, del deporte. Ya hemos visto en las presentaciones previas que realmente lo primero que quizá alertó sobre esos posibles efectos deleterios de la práctica deportiva intensa fueran la presencia de la detección de estos biomarcadores de daño miocárdico, marcadores que se han ido constatando a lo largo de la práctica de distintas pruebas. Se observa en este metaanálisis con distintas metodologías, distintos tiempos de extracción de la muestra, etcétera, etcétera, cómo se observaba esta presencia de biomarcadores en la mitad de los deportistas tras un ejercicio de alta intensidad. El grupo del Clínic de Barcelona y de Montreal diseñaron un estudio experimental para conocer cuáles eran estos efectos arritmogénicos del ejercicio intenso. Establecieron una comparativa entre 2 grupos de ratas, unas sedentarias y otras en las que eran sometidas a un ejercicio obligado durante 16 semanas. Estas 16 semanas sería un tiempo análogo para el humano en torno a unos 10 años. Fueron estudiados y seguidos con electro y ecocardiograma. Se les realizó un estudio electrofisiológico en vivo antes del sacrificio y se trató de analizar el grado de fibrosis y presencia de estos marcadores, en definitiva, cuál es el posible remodelado arrítmico que se produce. En estos animales se observó que la expresión de estos principales marcadores de fibrosis era de alguna forma cámara específico, es decir, que había una clara diferenciación en la aurícula derecha, aurícula izquierda y en ventrículo derecho entre las ratas sedentarias y las sometidas al grupo de ejercicio, pero este tipo de hallazgos no se encontraban en el ventrículo izquierdo.
Por tanto, y como reiteramos en lo que se ha visto en las presentaciones previas, es en efecto el ventrículo derecho el centro del juego sobre el que pivota pues, cualquier tipo de alteración ventricular en este tipo de resistencia o de deporte o ejercicio intenso. Se ve aquí en estas microfotografías de secciones del ventrículo derecho como a las 16 semanas en los animales sometidos al ejercicio físico intenso había depósito de colágeno, desestructuración de la arquitectura, todo eso, por tanto, esta desestructuración constituye un terreno abonado, esta fibrosis para la reentrada de arritmias. Y eso se traducía cuando, al realizar ese estudio electrofisiológico, se observó esa vulnerabilidad ventricular. Estos cambios histológicos y anatómicos, esta desestructuración de la arquitectura tenía una clara traducción en cuanto a vulnerabilidad ventricular a la estimulación programada, en cuanto a la tasa, como veis aquí, en el grupo del ejercicio respecto al sedentario. Algo análogo sucedía en la aurícula, de forma que efectivamente las aurículas se dilataban ligeramente comparativamente con la superficie corporal y ambas aurículas se producía una transformación de fibrosis, de depósito de colágeno, que es la que, de forma también análoga, se traducía en un aumento de la vulnerabilidad auricular. La tasa de inducción, cuando se realizaba en ráfagas auriculares para inducción de fibrilación auricular sostenida y no sostenida, era mucho mayor en el grupo de animales sometidos al ejercicio intenso. En el terreno clínico, todas estas sospechas del papel fundamental del ejercicio físico intenso en cuanto a promotor de la fibrilación auricular están bien documentadas y bien registradas en distintos análisis, en distintos estudios que les muestro en esta tabla. Y en todos ellos se ha visto, son distintas las metodologías, pero en todos ellos se ha visto un aumento claramente proporcional en la incidencia de fibrilación auricular en los deportes de resistencia en todos estos individuos. Hay que hacer hincapié que la mayoría de estos estudios incluían exclusivamente varones o mayoritariamente varones. No siempre es así, es decir, contrariamente a la mayoría de todos esos estudios, hay un estudio que no encontró este aumento de incidencia de taquiarritmias auriculares y es ese estudio de Peluche en el cual había una clara diferenciación. Se estudió un grupo de, creo que eran 1.700 atletas jóvenes y aunque encontró que en un 20% de ellos la dilatación auricular era evidente, pero sin embargo no había un aumento en este grupo respecto al control de la incidencia de taquiarritmias auriculares. Dos datos diferenciales, como digo, que la edad media en este estudio era de solo 24 años y que la duración del tiempo que estos atletas llevaban realizando ejercicio físico intenso era también menor, de solamente 6 años. Luego ahí podrían estar también la justificación para estas diferencias. En un estudio recientemente publicado de casos control, prospectivo y de casos control, en cuanto a la valoración de la relación de fibrilación auricular con la dosis respuesta de la intensidad del ejercicio físico, se encontró una curva en U en la cual los atletas tenían, obviamente, la realización, mejor dicho, de un ejercicio físico intenso disminuía, si era moderadamente, disminuía la incidencia de fibrilación auricular, y conforme aumentaba las horas de entrenamiento del ejercicio de resistencia vigoroso, pues esto aumentaba de forma progresiva. Hay que tener en cuenta que en este gráfico, en este estudio de prospectivo de casos control, había un matching 2:1 y por tanto 66% equivale a no asociación. Por tanto, el ejercicio moderado reduce comparativamente la incidencia de fibrilación auricular respecto a los sedentarios, pero por encima de 2.000 horas de entrenamiento
de resistencia vigorosa acumulado, había un aumento claramente de la fibrilación auricular. Había también una serie de factores de riesgo adicionales que, cuando coincidían en el mismo individuo, como era pues la obesidad abdominal o era el SAOS, pues añadían el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. En el análisis univariado, la edad de comienzo del entrenamiento vigoroso era un factor, como lo era el número de horas dedicadas anualmente, como lo era el número de horas acumuladas a lo largo de la vida, pero solamente estas últimas eran un factor diferenciador en cuanto al análisis multivariado. Bien, y tipo e intensidad del ejercicio y factor edad, pues es un factor fundamental, puesto que en este estudio sueco se observó que en situación basal, en este grupo de individuos, la práctica de ejercicio físico intenso no se asociaba con fibrilación auricular a los 60 años, pero sin embargo sí que se asociaba, existía esta asociación, la realización de ejercicio vigoroso intenso cuando se realizaba a los 30 años, y la peor combinación posible era la realización de ejercicio físico intenso a los 30 años y el sedentarismo a los 60. La mujer y ejercicio físico intenso, tenemos pocos datos, a pesar de que en estos momentos en la mayoría de las pruebas de maratón y media maratón la presencia de mujeres es habitual en torno a 25-45% de estos casos. Nos faltan datos para determinar en qué medida o si esta relación de la intensidad del ejercicio es la misma que en el varón. El ejercicio intenso en la mujer produce, sabemos, un efecto proinflamatorio que podría ser más acusado en la mujer, y además ese incremento de tono vagal es mayor ante una similar carga de ejercicio. Por tanto, son dudas que quedan todavía pendientes de dilucidar. Esta relación bimodal esta relación entre dosis y efecto, entre la fibrilación auricular, la forma física, etcétera, también se vio claramente en este estudio CardioFit, en el cual individuos obesos se sometieron a un programa de entrenamiento y de adelgazamiento, y se observó que tenían fibrilación auricular, obviamente, y se observó que cuando estos individuos, además de perder peso, que reducía la incidencia de fibrilación auricular, mejoraban claramente su forma física, todo esto conllevaba una disminución en la recurrencia de este tipo de arritmias. Y bien, y al final pues siempre queda París. Si al final pues el deportista tiene fibrilación auricular, hay que someterlo a intervencionismo, pues al menos sabemos que los efectos de la intervención son igualmente favorables que en el grupo control. Para ir rápidamente, en cuanto a la capacidad de centrarnos ahora en el ventrículo, ya se ha repasado ampliamente en la anterior mesa cómo efectivamente esto es un problema del ventrículo derecho. Los problemas, la disfunción de los parámetros del ventrículo derecho es clara en algunos pacientes, en algunos atletas que realizan ejercicio de intensidad, y se correlaciona el aumento en los biomarcadores, se correlaciona claramente con estas alteraciones, especialmente en aquellos que se someten o que realizan bajo nivel de entrenamiento. El concepto que realmente se ha insistido y en el que brevemente voy a mencionar es el que realmente esto es un problema del ventrículo derecho. Conforme se incrementa el gasto durante el ejercicio, se incrementa la presión pulmonar, y eso es lineal tanto en los sujetos normales como en los deportistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el territorio pulmonar la posibilidad para reducir las resistencias es bajo, en torno a solamente un 25 o 50%, mientras que las resistencias sistémicas
fisiológicamente pueden reducirse en una proporción mucho mayor, en torno a un 70-75%. Esto se traduce en un clarísimo incremento en el estrés de pared para el ventrículo derecho, que se incrementa en torno a un 170%, puede llegar hasta incrementarse, mientras que para el ventrículo izquierdo esta sobrecarga solamente es en torno a un 20-25%. Por tanto, tenemos seguramente aquí las bases para que el ejercicio repetido pueda suponer un insulto sobre el ventrículo derecho y hacer un continuo entre las formas familiares de esta arritmogenia, de esta cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y esta arritmogenia generada por el deporte. Más datos que abundan en esta situación, de decir que es el problema del ventrículo derecho, como se ve en estos atletas, en este estudio de Lagers, en el cual, pues efectivamente, el realce tardío de gadolinio es un problema del septo en estos pacientes y cómo realmente vemos que esta fibrosis, este deterioro, esta fibrosis del ventrículo derecho nos va a condicionar, como digo, trastornos de conducción anosotrópica, por tanto, reentradas y presencia de incidencia de arritmias ventriculares. Y se ha visto también claramente cómo en los pacientes, en los atletas, cuando se comparaban los atletas con arritmias ventriculares, cuando se comparaban con los atletas sanos o con los casos control, sobre todo es una disfunción en los parámetros del ventrículo derecho. Por tanto, tenemos que realizar un cambio de paradigma entre el ventrículo izquierdo en reposo, que es lo que hemos ido analizando, donde lo que hemos centrado nuestra atención, a lo que sería realmente el ventrículo derecho en el posejercicio, como favorecedor de arritmias ventriculares. Para ir concluyendo, decir que, bueno, pues no como proarritmia, como factor proarrítmico en sí, pero el deporte o el ejercicio intenso puede favorecer puntualmente, merced a ese incremento de ese tono adrenérgico que produce, facilitar una serie de arritmias auriculares y ventriculares bien conocidas, algunas de ellas que no son siempre fáciles de distinguir, como por ejemplo algunas taquicardias intranodales que hemos visto, en las cuales no es que haya un incremento en la frecuencia cardíaca, sino simplemente cuando se pasa de una contracción secuencial aurículo-ventrículo a una contracción sincrónica, el deportista puede tener una pérdida de capacidad funcional sin que se asocie con un claro incremento en la frecuencia cardíaca. En cuanto a dos palabras simplemente en cuanto a lo que son los consejos o las recomendaciones generales en este tipo de situaciones, son fáciles de deducir de todo lo que ya he venido diciendo. Sí que es cierto que realmente las guías clínicas sobre las que se han basado los consejos actuales se basan en consejos de expertos y quizá han recomendado restricciones demasiado estrictivas sin que estén basadas en una evidencia cuantitativa significativa. Además, hay cierta discrepancia en ciertos de ambos lados del Atlántico, sobre todo en pequeños matices respecto al efecto o cuál sería la actitud más correcta en aquellos con genotipo positivo y fenotipo negativo. Simplemente decir dos pinceladas en la cual yo creo que lo que se deduce de todos los últimos datos disponibles y los últimos consensos es que en aquellos pacientes con síndrome cutelado tipo 1 hay quizá una actitud más permisiva, siempre en paciente tractado y siempre entrecomillado todo esto, pero sí que es cierto que ha habido algunos estudios que han demostrado una baja incidencia de arritmias, sobre todo en pacientes portadores de desfibrilador. En la taquicardia catecolaminérgica, por tanto, por contra, había que evitar incluso cualquier actividad moderada. El síndrome de Brugada, aunque sea un síndrome fundamentalmente relacionado con aspectos vagotónicos, en ciertos pacientes se exhiben cambios de repolarización posesfuerzo inmediato que pueden ser potencialmente arritmogénicos, y la displasia, pues está claro de todo lo que hemos dicho en ese continuo de la miocardiopatía del ejercicio que acelera la progresión y produce un aumento de penetrancia y que el riesgo arrítmico está claramente aumentado en portadores de las mutaciones, como algún estudio ha mostrado. Para concluir, repetir que el entrenamiento de resistencia de alta intensidad a largo plazo puede promover un sustrato arritmogénico a través de fibrosis y de cambios funcionales tanto en aurícula como en ventrículo. La relación entre entrenamiento de resistencia y riesgo de fibrilación dibuja una curva característica de dosis-respuesta.
El ventrículo derecho es el talón de Aquiles del deporte de resistencia. El sobreentrenamiento crónico puede originar un remodelado adverso del ventrículo derecho que origina la mayoría de las arritmias ventriculares en este contexto, y las recomendaciones en sujetos con patologías arritmogénicas requieren un estudio cardiológico exhaustivo y un abordaje individualizado. Gracias. Pues ahora le toca a la siguiente ponencia al doctor Alejandro La Rosa. Para mí es una persona muy querida porque él puso una pica en Flandes. Me refiero que fue el primer residente que dentro del sistema de salud del MIR pidió y solicitó venir a rotar en rotación externa en cardiología del deporte. Gracias a él, a su tesón, a su ánimo, conseguimos que el sistema público de salud, el MIR, admita que la cardiología del deporte existe y que se pueda rotar haciendo cardiología del deporte. Yo creo que es el que ha instalado, vamos a decir, la cardiología del deporte en las Islas Canarias. Se está haciendo una labor extraordinaria, trabaja en el Hospital Universitario de Las Palmas, de Tenerife, de La Laguna, en Tenerife. Aparte tiene su consulta y creo que está haciendo un gran labor con el tema de seguimiento de los deportistas canarios. Hoy nos va a hablar de algo que preocupa mucho: qué hacer con un deportista que tiene síncopes o pacientes con síncopes que quieren hacer deporte. Cuando quieras, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Araceli. Como siempre, tu bienvenida siempre es muy agradable. La verdad que fui el primero que estuve allí, fue un placer. Gracias a que me apasionaba el deporte y la cardiología, pues estoy hoy aquí. Les agradezco a la organización también la invitación. Y me ha tocado hablar del ejercicio y el síncope. Y la verdad que yo, además de cardiólogo deportivo, pues en Tenerife me dedico a la cardiología general en un hospital universitario y paso una consulta normal y corriente como todos, probablemente con muchos de ustedes. Y la verdad que el síncope es un problema de salud que cuando te viene a la consulta genera mucha ansiedad en la familia, genera mucha ansiedad hasta en el propio cardiólogo, porque en muchas ocasiones no somos capaces de convencer a la familia, en muchas ocasiones no somos capaces de saber qué ha pasado y en la mayoría de las ocasiones peleamos con los neurólogos, con lo cual al final estamos en un problema serio que nos atañe en el día a día de la consulta. Y desde el punto de vista deportivo, este problema se multiplica en el sentido que cuando viene un deportista que ha tenido un síncope, está sin hacer nada, porque no sabemos lo que le ha pasado, porque está preocupado, y para un deportista estar parado es lo peor que le puede pasar. Y es verdad que tenemos que saber el problema de salud que tiene antes de que pueda seguir haciendo ejercicio, pero muchas veces por los problemas de nuestros sistemas sanitarios esto se demora en el tiempo y crea también una gran ansiedad. Por tanto, esta pequeña reflexión que hago cuando supe que me tocaba hablar del síncope y pensé en él, me sirvió para iniciar esta charla y declarar que no tengo ningún conflicto de interés y definir el síncope, como ustedes todos bien saben, como la pérdida transitoria del conocimiento acompañada de la pérdida del tono postural con la disminución de la perfusión cerebral, que es no traumático, que tiene un inicio rápido, recortado y con recuperación posterior espontánea y completa, y que hay que diferenciarlo bien del presíncope. Dentro de las causas del síncope tenemos el síncope debido a la hipotensión ortoestática, en aquellas que existe una alteración del sistema nervioso autonómico secundario a medicación, secundario a la edad del paciente, primario, como sea. Otro síncope que podemos tener, el síncope cardíaco, secundario a arritmias cardíacas, como aquí han hablado hoy durante la tarde y como van a seguir hablando. No voy a profundizar demasiado en las causas arrítmicas, ya que están muy relacionadas con la muerte súbita o como una cardiopatía estructural, etcétera. Y el síncope reflejo, que es aquel que se produce por una vasodilatación y una disminución del gasto cardíaco con disminución de la perfusión cerebral y que se puede producir de forma cardioinhibitoria vasopresora y que en general es la causa más frecuente del síncope en el ejercicio. Y si vemos cuántos en este estudio que hicieron sobre reconocimientos médicos a 7.500 atletas, les preguntaron cuántos de ellos habían tenido síncope en los últimos 5 años. Y como ven, solo el 6% de los deportistas había tenido un síncope en ese tiempo. De estos, el 87%
no estaba relacionado con el ejercicio. Habían tenido síncopes en su casa, estando quietos, pero nunca haciendo ejercicio. En un 12% de los que habían tenido síncope fueron post-esfuerzo, después del ejercicio. Quizá podamos pensar la típica imagen del que llega a meta y tiene una pérdida de conocimiento, y solo el 1,3% estaba relacionado con el esfuerzo, de los cuales de ese 1,3% había una miocardiopatía hipertrófica, había una taquicardia ventricular del tracto salida del ventrículo derecho, y 4 de ellos se quedaron sin diagnóstico y tenían un tiltés positivo, por lo cual le dieron el diagnóstico de síncope inducido por la neuromediado. Aquí se ha hablado toda la tarde de las adaptaciones cardiovasculares, y hay autores que reconocen que estas adaptaciones cardiovasculares que suceden en el corazón del deportista, con el aumento del tono vagal, con la mejoría de la circulación periférica, con la mayor distensibilidad y compliance del ventrículo izquierdo, pueden favorecer la aparición de síncopes reflejos en los deportistas. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Pues cuando hacemos deporte, como hemos visto en estas adaptaciones, tenemos que aumentar el gasto cardíaco para llevar la sangre a los músculos, y eso se genera fundamentalmente por el aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio. Esto hace que aumente el tono simpático, disminuya el parasimpático, aumente la actividad muscular periférica, que favorece el retorno venoso y, por tanto, aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué pasa en el posesfuerzo? En el posesfuerzo, cuando nos paramos, cuando dejamos de hacer ese esfuerzo tan intenso, disminuye la contractilidad, empieza a disminuir la contractilidad cardíaca. Esto hace que disminuya el efecto bomba que tiene la propia contracción miocárdica para impulsar la sangre. Se empieza a producir vasodilatación periférica, disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Si a esto le añadimos el esfuerzo extremo que ha realizado ese deportista durante el esfuerzo, la fatiga extrema, las alteraciones metabólicas, la deshidratación, el calor, podemos entender que puedan tener un síncope. ¿Por qué? Porque esa disminución de la precarga en una situación de aumento de catecolaminas aumenta la contractilidad y se genera una estimulación de quimio y mecanorreceptores en el ventrículo izquierdo que producen un reflejo cardiopresor, que puede ser tanto cardioinhibitorio como vasopresor. Durante el esfuerzo, no solo en el posesfuerzo, durante el esfuerzo en ocasiones se puede producir una vasodilatación periférica muy intensa con disminución del tono simpático. Y esto en ocasiones, ya vieron que en la casuística del grupo que presenté había 4 deportistas que no tenían cardiopatía estructural y habían perdido la conciencia durante el esfuerzo, puede producir un síncope por hipotensión arterial. Otras causas de síncope en el deportista, como vimos, eran las causas cardiogénicas, y aquí les pongo las más frecuentes, como una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho que produce arritmias durante el esfuerzo y síncope, muerte súbita, la anomalía de las arterias coronarias, las alteraciones eléctricas. Todas ellas son causas de síncope que ocurren durante el ejercicio. Por lo tanto, si nos ponemos delante de un deportista que nos dice que ha tenido un síncope, nos comenta que ha perdido la conciencia haciendo deporte, la principal cuestión es si esto ha ocurrido durante o post-esfuerzo. ¿Y por qué? Porque en el post-esfuerzo la causa suele ser un síncope reflejo. Después de haberlo estudiado, por supuesto, todos ellos hay que hacerles un estudio exhaustivo. Pero si es durante el esfuerzo, si el síncope ocurre durante el esfuerzo, hay que tener cuidado porque puede haber una causa cardíaca que haya sido el detonante de dicha pérdida de conciencia. ¿Y cómo vamos a estudiar a estos deportistas? Pues como estudiamos a cualquier persona que nos viene a la consulta con un síncope. Lo principal es la historia clínica, como todo. Cuando nos acercamos a cualquier paciente, la historia clínica es fundamental para llegar a un diagnóstico, interrogando no solo a él, sino a su familia, cómo sucedió, si convulsionó o no convulsionó, si se dio un golpe o no. Importante también interrogarlo solo, sin la familia, si lo permite, porque puede haber sustancias tóxicas o sustancias que no quieran declarar. La exploración física para detectar anomalías en la exploración que nos puedan orientar hacia una patología, no olvidarnos hacer maniobra de Valsalva, la coartación de aorta, estigmas de síndrome de Marfan, es decir, una exploración física completa. Si el paciente llegara a urgencias
no olvidarnos de una causa que frecuentemente puede producir muerte súbita, como es la miocarditis, o hacer marcadores inflamatorios, troponina, etcétera, para descartar estas causas. En el electrocardiograma se ha hablado durante toda la tarde de cuáles son las condiciones normales de un electrocardiograma en un deportista. Esto va variando siempre en todas las reuniones, pero bueno, tener claros los conceptos de la bradicardia sinusal, de los bloqueos auriculoventriculares de primer grado en algunas ocasiones, del aumento del voltaje por hipertrofia, por aumento del voltaje en el electro. El ecocardiograma, fundamental para mí, y es una opinión personal, es imprescindible usar el ecocardiograma y no quedarse solo con el electro, porque como ven en la imagen inferior derecha, pues con un electrocardiograma no diagnosticarías una anomalía de las coronarias. La prueba de esfuerzo, soy muy defensor de la prueba de esfuerzo en los deportistas, más si hay un síncope. Se recomienda que esa prueba de esfuerzo intente estar lo más orientada posible al tipo de ejercicio que hace el deportista y al tipo de ejercicio que hace cuando tuvo el síncope, ¿vale? Aquí les pongo un ejemplo de un paciente que acudió hace poco a hacerse una prueba de esfuerzo, que tenía algunos mareos, que había tenido algunas arritmias previamente, que había tenido una ablación de un flúter auricular con 31 años y que hace durante la recuperación de la prueba de esfuerzo una taquicardia de QRS ancho, que es una taquicardia ventricular después de hablar con los arritmólogos del hospital, y que parece que en el electro, como pueden ver aquí, pues tiene un síndrome de Brugada, a pesar de que había tenido hecho un test previo hace unos años que era normal. El Holter, importantísimo también en la evaluación del síncope, tener también en cuenta siempre cuando lo hacemos que solo son 24 horas, y aquí depende mucho de la casualidad. Con los deportistas, insistir que siempre cuando en nuestro hospital ponen el Holter le dicen que no haga prácticamente nada. Con los deportistas tienen que hacer su actividad física, hacer su deporte, intentar entrenar, intentar remediar los momentos en los cuales tienen los episodios sincopales. Incluso si tenemos una certeza diagnóstica o estamos detrás de un diagnóstico, pues pensar en los Holter implantables, si hubiera el caso. El tilte, no sé la experiencia que tienen con el tilte, pero la sensibilidad y la especificidad sabemos que es baja. Como hemos dicho, por las adaptaciones cardiovasculares de los deportistas, todavía en los deportistas es más bajo, y algunos expertos no opinan que su papel en este tipo de síncopes tiene poca labor. Otras técnicas de imagen ya las han comentado durante toda la tarde. Imprescindible hoy en día el estudio de cuando hay dudas diagnósticas para descartar cardiopatías o en casos de síncopes, para ver ese ventrículo derecho, esas infiltraciones grasas, pues la resonancia magnética. Aquí ven unas imágenes con unos trastornos segmentarios en el ventrículo derecho, en la que se ve una disquinesia prácticamente en la pared lateral, ¿vale? Importante el escáner, el TC para multidetector, para ver el origen de las anomalías coronarias. Aquí ven cómo la coronaria izquierda está naciendo, la descendente anterior nace de la coronaria derecha y tiene un trayecto intraarterial. Este es un paciente que tuvo mareo en la prueba de esfuerzo. El estudio electrofisiológico, ni se me ocurre no nombrarlo en una reunión de arritmias, muy importante para continuar con el diagnóstico o para el tratamiento de las arritmias que tengamos diagnosticadas. Y por último, si no llegáramos a ningún diagnóstico y quisiéramos y tuviéramos mucha certeza de que tenemos un problema que podemos diagnosticar, pues el test genético también puede jugar un papel importante en el diagnóstico del síncope. Como resumen diría que, por tanto, cuando estamos con un deportista, saber que el síncope en el deporte ocurre para aproximadamente el 6% de los deportistas y que solo el 13% está relacionado con el esfuerzo, es decir, la mayoría de los síncopes que tienen los deportistas no se relacionan con el esfuerzo, y que cuando se relacionan con el esfuerzo, la mayoría de los síncopes son posesfuerzo y tienen mucho mejor pronóstico. En esta serie, que lo siguieron a 6 años, no tuvieron ninguna muerte súbita. Por tanto, es muy importante ver si fue en el esfuerzo o en el posesfuerzo, descartar patología, hacer todos los estudios necesarios para poder descartar patología que pueda provocar síncope y que pueda provocar un síncope de origen cardíaco,
mientras no tengamos el diagnóstico y si tenemos serias dudas de que el síncope no es posesfuerzo y no es un síncope reflejo, pues hay que decirle que modere su actividad física y retirarlo un poco si compite de la competición, y mientras haga deporte pues disminuirle la intensidad del ejercicio. También es muy importante cuando ya tenemos el diagnóstico intentar tranquilizar al paciente, porque la ansiedad que se les queda a los deportistas que han sufrido un síncope, pues en ocasiones no les permite volver prácticamente ni a entrenar, y es importante que sean capaces de reconocer que ha sido un problema de mala hidratación, de sobreesfuerzo, de hipotensión arterial, y que no está relacionada con enfermedades cardiovasculares. Y una vez que tengamos el diagnóstico, le tenemos que volver a iniciar en su actividad deportiva, a que pueda volver a competir, o si tiene algún problema cardiológico, como han hablado aquí antes, recomendarle una actividad física que se acomode a su patología cardíaca. ¿Qué podemos recomendar de esto? Como en la clínica diaria, las recomendaciones para los síncopes reflejos, que son los que más frecuentemente ocurren en el posesfuerzo en las carreras deportivas, pues instruir al deportista que conozca sus síntomas, que sepa en qué momentos le suele ocurrir, que lo visualice, que sepa cuándo le ocurre y sepa tomar las medidas oportunas para evitarlas, como las contracciones musculares, como cruzar las piernas, como hidratarse bien, como tomar bastantes sales, como no pararse bruscamente después de la carrera, sino seguir en movimiento para que el retorno venoso no pare bruscamente. Y bueno, esas son un poco las consideraciones que quería decirles. Por lo tanto, decir que el síncope en el deportista, en general, si es un síncope posesfuerzo, es reflejo, que en general suele ser benigno, pero que estamos obligados, como ustedes bien saben, a llegar al diagnóstico para poder hacer que el deportista vuelva a tener deporte con seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el siguiente o la siguiente ponente, para ser más precisa, es la doctora Esther Zorío, con la que me une una profunda amistad y que nos une las dos el estudio de la muerte súbita. Ella lo estudia no solo a nivel de la muerte súbita en toda la población, sino que también participa dentro de lo que es el estudio de la muerte súbita en el deportista. Ella trabaja en la FE en Valencia, lleva la unidad de cardiopatías familiares y entonces está ampliamente concienciada con todo el tema de la prevención de la muerte súbita en este grupo tan especial, pero de alto riesgo, como son aquellas familias que tienen cardiopatías familiares y que a lo mejor han tenido un deportista o un joven que ha tenido una muerte súbita, y es el momento de iniciar el estudio familiar. Cuando quieras, Esther. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias también a toda la organización y a vosotros por estar aquí en la sala para escucharme hablar de este tema que versa sobre la muerte súbita en el deportista. Si bien el valor añadido de verdad de esta charla es el de traeros y difundir datos epidemiológicos reales de nuestro país en base a registros forenses recogidos en 3 provincias, en Vizcaya, en Valencia y en Sevilla, registros forenses recogidos en los institutos de medicina legal de estas 3 provincias gracias a la actuación, yo diría que estelar, de la doctora Pilar Molina en Valencia, del doctor Benito Morentín en Vizcaya y de Joaquín Lucena en Sevilla. Yo soy mera difusora de todo lo que ellos han trabajado en este tema. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés en este tema, y el deporte, como hemos oído ya en esta tarde, está de moda. Y está de moda porque vemos que las cifras de hombres que van apuntándose a las carreras populares va aumentando de forma espectacular, especialmente en aquellas de largo recorrido. Igualmente, aunque mucho más tímidamente en valor absoluto, el número de mujeres inscritas también aumenta y predomina sobre todo en carreras más cortas, como es, por ejemplo, la 10K. Esta diferencia tan abismal todavía por sexo probablemente se difumine si tenemos en cuenta que en Estados Unidos las diferencias por sexo claramente están a otro nivel. Aunque los hombres compiten más que las mujeres hacen deporte bastante cerca de los números de los hombres. Y ya se ha comentado también hoy, traía también un recuerdo para los 2 maratonianos que tan reciente como este domingo fallecieron haciendo una maratón, aparentemente de poca complejidad, porque el 90% del recorrido es de pendiente descendente, en la provincia de Castellón, con 45 y 50 y tantos años, como veis ahí en la diapositiva.
Y inmediatamente esto saltó a los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Toda esta ayuda todo este impacto mediático que hoy por hoy lo tenemos tan accesible, pues es capaz de remover conciencias también de nuestros dirigentes, pero hoy por hoy, después de 5 años, yo creo, peleando, todavía no hemos sido capaces de generar una estrategia común a nivel de todo el país que pueda implementar un estudio multidisciplinar en los casos de muerte súbita, no solo relacionado al deporte en general, que conlleve también el estudio de familiares allí donde esté implicado, a pesar de los esfuerzos de la Sociedad Española de Cardiología, con el doctor Pérez Villacastín, del Consejo Superior de Medicina Deportiva, con Araceli al frente, y también pues de la Administración de Justicia, aunque por distintos motivos esto todavía no ha cuajado y pues debería ser así. Pero el impacto mediático se difumina y al final, hasta el siguiente boom, nada de nada. Ese impacto mediático también ha tenido una repercusión a nivel de círculos científicos y ha habido distintas publicaciones. Probablemente todos conozcáis los trabajos que aquí traigo resumidos en la tabla. Todos ellos verán sobre muerte súbita asociada al deporte en distintas poblaciones, población francesa, en Suiza, Países Bajos, en Estados Unidos y también aquí en España. Lo más destacable de la tabla es que, como veis, la inmensa mayoría de los sujetos que fallecen súbitamente haciendo deporte no eran atletas o deportistas habituales, sino más bien recreacionales, y solamente en la serie de Meyron eran un 100% los deportistas de alta competición, porque así estaba diseñado el trabajo. En el resto, como veis, la aportación era puramente marginal. Otro punto importante es que la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria aterosclerótica lidera las causas de muerte súbita asociada al deporte en estrecha relación con la edad de las series que vamos analizando. Y así, fijándonos en los casos extremos, en la primera de las series, la de los franceses, suponía un 75% de todas las muertes súbitas asociadas al deporte, con una edad media, como veis, que excedía los 50 años. A diferencia de lo que sucede en la serie de Meyron, donde la cardiopatía isquémica o la enfermedad aterosclerótica coronaria tenía una aportación pues bastante marginal, solamente el 8% de las muertes súbitas asociadas al deporte. Claro, me diréis, es que la edad media de esta serie era tan solo de 20 años. Aquí lo que predominan es la miocardiopatía hipertrófica, la muerte súbita idiopática, es decir, la autopsia blanca, y también bastante cerca las anomalías coronarias. Estos registros son bastante variopintos, muchos de ellos retrospectivos, o si son prospectivos las fuentes son bastante sui generis, algunas se nutren de los recortes de prensa y medios de comunicación, por lo tanto no se pueden sacar datos epidemiológicos reales de incidencia de muerte súbita en deportistas en la mayoría de todos ellos. La proporción de autopsias en estos registros también es bastante variable y solamente 2 de ellos, el de los Suiza y el de España, de las doctoras Suárez Mier y Aguilera Tapia, se basan en un 100% de resultados autópsicos. Es de destacar el del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, con un tamaño muestral, como veis, muy alto, pero como actúan de centro de referencia no pueden dar datos de incidencia porque no ven la totalidad de las muertes súbitas, y es por ello que nos planteamos, los participantes de este trabajo en las 3 provincias, el tratar de aunar nuestros datos para conseguir datos de incidencia real en nuestro entorno, en nuestro país. ¿Por qué la muerte súbita en deportistas? Porque es una muerte habitualmente extrahospitalaria y toda muerte extrahospitalaria es susceptible o necesario en ella hacer una autopsia judicial, tal y como manda la ley en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, vamos a tener un 100% de causas esclarecidas o no en la autopsia, pero sí estudiadas, y basándonos en los registros censales de las 3 provincias vamos a poder sacar datos de incidencia de muerte súbita asociada al deporte. Y aquí tenemos los resultados más importantes del trabajo que ahora vamos a exponer, donde hemos recogido 89 muertes en un periodo de 5 años de los 3 institutos de medicina legal que ya he comentado. Solamente un 1% de estas muertes sucedió en mujeres, el restante 99% fue en hombres, con una edad media de 41 años. El deporte más practicado en los que fallecieron súbitamente de esta serie fue el ciclismo. Solamente hubo 4 casos de muerte súbita en deportistas de competición, el resto eran recreacionales. Y como veis, las lesiones coronarias lideran la lista de las causas atribuibles en la autopsia. Es, por tanto, un estudio prospectivo y también descriptivo, recogido con las autopsias realizadas entre los años 2010 y 2014, basada en los resultados de la investigación médico-legal. Los antecedentes personales y familiares fueron recogidos. También hay mucha implicación en cuanto a la muerte súbita en estos 3 institutos de medicina legal. Esto no es extrapolable
a todos los institutos de medicina legal, el examen minucioso del lugar del fallecimiento, las circunstancias del mismo y una autopsia completa, que no debe basarse exclusivamente en el macro, también es el histológico, los estudios toxicológicos, los que van a acabar de completar la foto Philips esta de la muerte súbita que nos lleva al estudio. Los estudios toxicológicos incluyen necesariamente psicofármacos y drogas de abuso y en aquellos en los que se pudo recoger orina también anabolizantes. Y así eran 89 casos los que se recogieron, la inmensa mayoría hombres, como veis en la diapositiva, repartidos bastante homogéneamente entre las 3 provincias participantes, y en los datos donde tenemos pues, más acceso, tanto Pilar como yo, pues estas muertes súbitas asociadas al deporte supusieron el 5% de la muerte súbita cardíaca de nuestra provincia. La edad media fue 41 años, como veis en la diapositiva, y se concentró especialmente en el rango de edad entre 35 y 54 años. Atendiendo a la población de las 3 provincias en los registros censales, estimamos una incidencia de muerte súbita asociada al deporte de 1,57 casos por cada 100.000 habitantes año, necesariamente mucho mayor en hombres que en mujeres por los datos que os he dado antes. Y si lo distribuimos por la población en las distintas provincias, vemos que Vizcaya es la que lidera con una incidencia de muerte súbita asociada a deporte de 2,42 casos por 100.000 habitantes año. Y si nos vamos a las estadísticas oficiales de cuánta gente en España realmente está haciendo deporte, pues vemos que, aunque es bastante homogéneo, los vascos hacen más deporte que los andaluces y los valencianos pues andamos por ahí, en el medio. Y si estos datos los utilizamos para sacar incidencias, no en cuanto a población general, sino en cuanto a deportistas, de nuevo vemos que lidera la lista el País Vasco, ya que en Vizcaya la incidencia de muerte súbita asociada al deporte es de 1,02 casos por 100.000 deportistas año, por no equivocarme. Si tenemos en cuenta la edad de los fallecidos, esto también es evidente, vamos a tener una incidencia superior en el rango de edad de 35 a 54 años. La incidencia global es la que veis aquí y la incidencia en la población masculina de este rango de edad es de 5,42 casos de muerte súbita asociada al deporte por 100.000 habitantes año. Como veis, el prototipo es el varón joven que hace deporte. ¿Y esto por qué? Pues la diferencia por sexo nos planteamos es que las mujeres no hacen deporte y son solo hombres los que hacen deporte en nuestro país. Pues la respuesta es que no. Sí que es verdad que los hombres hacen más deporte que las mujeres, pero no es una diferencia sustancial como para justificar lo que estamos viendo en la serie forense. Y lo que sí que es verdad es que las mujeres cuando hacen deporte en menor frecuencia lo hacen para competir, lo hacen más de forma recreacional. Y eso sí que es una diferencia entre hombres y mujeres que hacen deporte en nuestro país. Para explicar las diferencias por edad, nos pensamos, es que a lo mejor la gente en España que hace deporte está sobre todo concentrada en el rango de edad donde hay más muertes súbitas. Pues no. En realidad, su población española que más deporte hace es más joven, es entre 15 y 24 años, mientras que los que fallecen más son entre 35 y 54 años, como decía. Y bueno, pues a lo mejor no es que hagan más deporte, pero es que son más competitivos los que están entre 35 y 54. Pues tampoco. Los que hacen más deporte de competición son también los más jóvenes, entre 15 y 24 años. Luego hay algo en las causas que conducen a que el hombre joven sea, entre 35 y 54 años, el más susceptible de sufrir un evento de estas características. Sucede sobre todo en fines de semana, con cierta tendencia en meses de primavera-verano, y solamente encontramos 5 casos con estudio toxicológico positivo. 87 de esas 89 casos fueron de origen cardiovascular. El 50% de ellos se recogieron antecedentes de patología cardíaca o algún factor de riesgo cardiovascular. Esto es bastante vago y de momento no hemos podido precisar más con el resultado de los expedientes, pero tiraremos más de la madeja. 14% de los casos tenían antecedentes de muerte súbita en algún miembro de la familia. Como veis, casos de cardiopatías familiares, pero también de cardiopatía isquémica. Y tan solo 5 habían tenido pródromos. El resto de los casos habían sido muertes fulminantes. La causa que lidera la serie es las lesiones coronarias, la enfermedad coronaria aterosclerótica, pero menos del 50% tenía signos histológicos de placa complicada o infarto agudo de miocardio en la histología. 24% correspondían a miocardiopatías, con empate técnico entre miocardiopatía ritmogénica y miocardiopatía hipertrófica, con algún caso también de miocarditis, 10%
correspondieron a autopsias blancas o corazón estructuralmente normal o muerte súbita indeterminada. Todo viene a definir lo mismo, no sabemos qué ha pasado, sospechamos canalopatías, pero puede haber sido también un vasoespasmo, un embolismo coronario, algo más. Y 10% de los casos correspondieron a otras causas cardíacas diferentes. En cuanto a las causas por edad, refrendamos lo que dice la literatura. Por debajo de 35 años las causas genéticas, familiares, miocardiopatías y corazón estructuralmente normal, y por encima de esa edad la enfermedad coronaria aterosclerótica, tanto más frecuente cuanto más mayor es la persona que fallece. El deporte más practicado es el ciclismo, seguido de cerca de la carrera de pie y el fútbol, y sobre todo en deporte recreacional. Es curioso lo de la natación, porque solo tenemos un caso de muerte súbita asociada al deporte y que el deporte sea la natación, cuando la natación es el deporte, según las estadísticas, que más practican las mujeres y el tercero que más practican los hombres de España. Pero la gente que hace natación se muere menos. Así que si hay que recomendar algún deporte, yo recomiendo la natación. En cuanto a las causas de muerte súbita cardiovascular, según el deporte practicado, vemos que la cardiopatía isquémica aguda en rojo y crónica en granate predomina en 3 grupos. En el grupo de fallecidos haciendo ciclismo, pádel y sedentarismo. En el resto, en carrera, fútbol y gimnasio, la enfermedad coronaria aterosclerótica ocupa un segundo o tercer puesto. Y esto nos llevó a pensar si es que esta gente que hace más ciclismo, se dedica más al pádel o al sedentarismo, es a lo mejor más mayor o a lo mejor está más obeso. Y por eso llegó el momento de fijarnos en la edad y en el índice de masa corporal, datos recogidos en todas las autopsias de estos casos. Vimos el índice de masa corporal en rojo, que no difería significativamente según el deporte practicado, si bien era algo mayor, cercano a 30, para la gente que fallece haciendo pádel o sedentarismo, un poquito más obesos. En cuanto a la edad, sí que vimos que había diferencias significativas y era la edad superior en el pádel, en el senderismo y en el ciclismo, precisamente los deportes que se asocian más a enfermedad coronaria aterosclerótica como causa de la muerte, mientras que la edad era menor, eran más jóvenes aquellos que fallecen con el fútbol o con el gimnasio, que es allí donde predominan las causas de potencial origen genético. Llegó el momento también de fijarnos en el peso cardíaco y en los grosores, y aquí vemos también un poco pues, la confirmación de la teoría de Morgenroth que nos han contado antes también, ya que, por ejemplo, para el gimnasio, un deporte con mucho ejercicio isométrico, tanto el peso como los grosores estaban aumentados en los fallecidos haciendo este deporte, a diferencia del caso extremo, como es, por ejemplo, el ciclismo, que sí que tenía aumento de peso, pero no tenía ese aumento de grosores. Y esto nos lleva a pensar si es que a lo mejor aquí dentro teníamos más casos de miocardiopatía hipertrófica que justificaran este aumento de peso y de grosor para la gente que hacía el gimnasio. Y al analizar por causas las distintas miocardiopatías confirmamos que no era así, ya que no teníamos ninguna miocardiopatía hipertrófica en el grupo que fallece haciendo gimnasio, así que todo esto debe ser adaptación al deporte, y todas las miocardiopatías hipertróficas se concentraban en los fallecimientos en carrera, como veis en la diapositiva. Como conclusiones, la muerte súbita asociada al deporte es infrecuente y afecta principalmente a varones que practican deporte de forma recreacional. La práctica totalidad de las muertes súbitas asociadas al deporte son de origen cardiovascular. Las miocardiopatías de base familiar, seguido de las muertes súbitas indeterminadas, en aquellos donde sospechamos también una causa genética, como son las canalopatías, son las entidades más frecuentemente encontradas en menores de 35 años, y la enfermedad ateromatosa de las arterias coronarias en mayores de 35. La frecuencia de muerte súbita en nadadores es realmente baja comparada con otros deportes y no tenemos mucha explicación para esto. La muerte súbita asociada al deporte en ciclistas y en corredores tienen causas diferentes, a pesar de que el perfil antropométrico es similar, y la investigación basada en las autopsias forenses puede realmente ofrecer una información muy importante, tanto epidemiológica como clínico-patológica, que va a ser útil para catalogar bien estos casos y para enfocar el estudio de familiares. Y dicho esto, enlazando con los comentarios que se han arguido en la mesa previa, pues comentar que estoy convencida, y hasta que otra persona me muestre gráficas mejores que las del grupo de Corrado, pues hay que hacer el screening básico que se ha comentado, pero que muchas veces cuando haces el estudio retrospectivo, te traen electros, pruebas de esfuerzo, no hubiera habido forma de diagnosticar estos casos en vida y de prevenir esas muertes. Y eso tenemos que tenerlo también en mente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Azorío. Y para acabar la charla, la mesa, el doctor Andrés Bodegas del Hospital de Cruces de aquí de Bilbao nos va a hablar de práctica deportiva en portadores de dispositivos. Cuando quieras, Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores y también a Araceli y a Chules por esta invitación. Los desfibriladores salvan muchas vidas, sobre todo en los pacientes con riesgo de muerte súbita, secundaria a arritmias ventriculares malignas. Los marcapasos han disminuido la morbilidad, la mortalidad también en los pacientes con brandiarritmias y los sincronizadores han mejorado de forma significativa tanto la morbilidad, la mortalidad como la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja y bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, todos estos pacientes les ha cambiado la vida y muchos de ellos, sobre todo, por una serie de restricciones. Vamos a analizar un poco los pacientes. Nosotros en nuestro hospital se han colocado marcapasos incluso con un mes de vida, pero lo normal, la vida media, en el tratamiento medio es que la edad media sea alta. La edad media del año 2014 fue 77 años y la mayoría de los implantes y recambios eran en pacientes muy añosos, de 80 o 90 años. En los desfibriladores, que es a lo que me voy a atañer, es diferente. La edad media son 62 años y es a lo que me voy a referir un poco. Sin embargo, dentro de todos los pacientes que implantamos desfibriladores, no todo el mundo es igual. El 80% de los pacientes tiene una fracción de eyección igual o menor del 35% y un tercio de los pacientes tiene una situación funcional 3 o 4. Hay una revisión de la Sociedad Europea de Cardiología por dos especialistas que, en referencia al ejercicio o a los deportes competitivos, en los pacientes que tienen desfibriladores, dan unos datos en contra. Hablan de que el ejercicio intenso aumenta el riesgo de muerte súbita 2.5 en los pacientes con enfermedad cardíaca, que ese ejercicio intenso disminuye o puede disminuir la efectividad del desfibrilador dentro del cortejo de pico de esfuerzo, catecolaminas, etcétera, etcétera, y que el ejercicio intenso también puede causar una evolución peor de ciertas miocardiopatías, por ejemplo, la miocardiopatía arritmógena, la hipertrófica, algunos síndromes de QT largo, y refieren también que el excesivo movimiento de los brazos puede promover fractura de los electrodos o que incluso puede provocar una extrusión de los dispositivos. Hablan, por último, de que hay una mayor incidencia de choques inapropiados que podría afectar la duración de los dispositivos. Sin embargo, a favor del ejercicio en estos pacientes, hablan de que toda actividad física, sobre todo entrenada, disminuye la morbilidad y la mortalidad cardíaca y que además contribuye al bienestar psicológico. Y está demostrado que el entrenamiento con desfibriladores durante la rehabilitación cardíaca es segura, sin incremento del riesgo de los choques. Bueno, ¿qué hacemos los médicos, los electrofisiólogos, ante un paciente o ante los pacientes con estas características que hacen deporte con desfibrilador? Esto es una encuesta que es un poco antigua, es del año 2006, de Estados Unidos, en el que entrevistaron a alrededor de 700 electrofisiólogos del HRS y ellos comentaban que el 10% recomendaban evitar todos los deportes más vigorosos que el golf, que el 76% recomendaban evitar deportes de contacto y que el 45% recomendaban evitar deportes competitivos. En términos generales, un poco más del 70% basaban las restricciones en el tipo de enfermedad cardíaca. Así, por ejemplo, eran sobre todo restrictivos con la miocardiopatía arritmógena, con el síndrome QT largo tipo 1, con la cardiopatía isquémica, con la miocardiopatía hipertrófica y eran menos restrictivos con los implantes profilácticos y con la fibrilación ventricular primaria. Bueno,
¿qué es lo que hacen los pacientes, nuestros pacientes dentro de esta encuesta? Bueno, pues los mismos electrofisiólogos respondieron que el 70% de sus pacientes practicaban deporte, que el 50% eran incluso deportes vigorosos y que el 15% incluso hacía deporte de contacto. El 25% de ellos pensaban los electrofisiólogos que podían tener riesgo de daño para el desfibrilador. Dentro de esta serie, el 5% presentaron daño del sistema del desfibrilador, sea a nivel de bolsa, sea del sistema, sea de los electrodos, y hubo menos de un 1% de fallo en los choques. Se describieron 2 muertes. Una fue durante un treadmill y la segunda muerte no ha quedado clara. Estos son los registros. Hay un segundo registro que es un poco diferente. Es un seguimiento de 33 meses en una población de 328 pacientes. La edad media era 33 años, era joven, y casi un cuarto era de menor de 20 años. Los deportes habituales pues eran los clásicos en Estados Unidos: correr, baloncesto, fútbol. No se presentó ninguna muerte cardíaca ni una parada cardíaca efectuando deporte. Hubo un 4% de fracturas de electrodo, exactamente 13, una dudosa, y los choques fueron todos efectivos, un 10% durante la práctica competitiva, 8% en actividad física moderada y un 6% en el reposo. En este seguimiento, el 97% de los pacientes estaban libres de fractura de electrodos a los 5 años y el 90% a los 10 años. La disquisición sobre si hay que ser permisivo o no con los pacientes que quieren hacer un deporte, sea competitivo o no, con desfibriladores, pues ha dado lugar a un montón de controversias. Esta es una de las, bueno, me pareció muy ocurrente, muy entretenida. Sin embargo, yo me preguntaría qué es el deporte, de qué estamos hablando. Hay diferentes tipos de deporte. Sí, es verdad que hay otros deportes, pero dentro del mismo deporte hay diferentes formas de hacer el deporte. Os puedo prometer que es la misma persona que está haciendo el mismo deporte, las 2 fotografías, y está en este momento en la sala. Yo creo que dentro de las revisiones de la Sociedad Europea de Cardiología hubo 3 puntos que me parecieron significativos, ¿no? El definir lo que es el deporte competitivo como el entrenamiento programado, estructurado para mejorar esa actividad, incluso para alcanzar un ranking, y ellos aconsejaban o descalificaban la práctica de deporte competitivo en aquellos pacientes, salvo que fueran, bueno, pues excepcionalmente el golf, el billar. Pero hacían una cosa que me pareció muy importante, ¿no? La distinción entre algo que ha dicho Esther, el deporte competitivo y el deporte recreacional. Yo creo que nuestra función como médicos, sobre todo, es, bueno, pues cuidar la salud y la seguridad de nuestros pacientes. A mi modo de ver, todos los deportes no son seguros para todos los pacientes ni en todas las condiciones. Entonces, mi impresión sería individualizar a los pacientes, individualizar en cuanto a su enfermedad, en cuanto a su situación funcional. Este es un trabajo que es del año 2013, ya es antiguo, pero me parece muy importante porque está relacionado con el estudio HF-Action, en el que, bueno, pues seleccionaba una serie de pacientes que quizá tengan que ver un poco más con nuestra actividad cotidiana. Eran 1053 con criterios de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección muy baja, menor del 35%, la media era del 24%. Bueno, pues ellos fueron sometidos a un entrenamiento especial y tras un seguimiento de 3 años no hubo casi una diferencia entre el número de choques entre los que hicieron este entrenamiento y los que no hicieron. Hay otro estudio que es un poco más reciente, sobre todo
en los pacientes durante el primer mes del implante del desfibrilador. Es un protocolo muy sencillo, hecho por rehabilitadores, en el que actuaban de forma simplificada andando, paseando. Era una población también muy próxima a la que utilizamos día a día, con una fracción de eyección menor del 35%, una edad de 64 años. El 6,3% de los pacientes tuvieron choques y un poquito más de la mitad fueron apropiados. Como predictores de choque estuvieron la edad joven de forma significativa y luego la presencia de enfermedad renal. Otro estudio también reciente, más pequeño, de 160 pacientes, quizá también muy relacionado con nuestra vida cotidiana, con una fracción de eyección baja del 40% y una edad alrededor del 52%, presentaron alrededor de 12 choques, que es el 7,5%, tras una realización también muy sencilla de paseo y andar. Un segundo criterio que yo creo que debemos tener en cuenta es la elección del dispositivo. Se ha descrito que la presencia de 2 electrodos, tanto en los marcapasos como en los desfibriladores, tienen mayor incidencia de complicaciones. A veces es necesario tener que colocar 2 electrodos si necesitamos tener una cronología auriculoventricular. También es importante evitar el roce en el implante del electrodo con la subclavia. Es importante valorar también, si el paciente es diestro o es zurdo, la colocación del electrodo ipsilateral. Y, por supuesto, en el mundo de hoy yo creo que es imprescindible la valoración de la posibilidad de implante de desfibriladores subcutáneos o de electrodos sin electrodo, o de marcapasos sin electrodo, perdón. Dentro de la programación discriminatoria, yo creo que debemos tener en cuenta que bueno, hay una serie de parámetros a nivel de onset, de la estabilidad, de morfología, que podemos utilizarlos, aunque perdamos parte de la sensibilidad. Yo creo que la mayor parte de los pacientes que van a hacer deporte van a ser pacientes más jóvenes. Podemos subir la ventana a 210 latidos, aumentar el tiempo de detectación. En cuanto a la selección de deporte, yo creo que también hay un ranking de posibilidades, yo creo que casi infinita. Esta es una diapositiva que Antonio la ha presentado también, en la que clasifica los diferentes deportes, depende de la actividad física, del componente dinámico. Hay diferentes tipos de actividad que yo creo que podemos tener en cuenta, ¿no? Y para acabar, yo creo que hay una serie de aspectos éticos y personales que afectan a la calidad de vida de los pacientes, que hay que ser respetuosos con ellos. Y yo creo que lo que más me llama la atención es que estos aspectos éticos y personales son diferentes en diferentes países, son diferentes en diferentes autonomías, son diferentes en diferentes federaciones de deporte, y a veces son incluso diferentes con diferentes cardiólogos o electrofisiólogos. Eso es todo.